En este vídeo voy a asumir que habéis visto el último vídeo de Miare, que si no lo habéis visto os lo dejaré tanto en la descripción como en el comentario fijado para que tengáis todo el contexto de lo que voy a hablar en él. Daré por hecho que ya lo habéis visto y si no, os contaré por encima de qué va en una sola frase. Miare ha hecho un vídeo hablando sobre el presunto maltrato que ha hecho Dallas hacia el perro Argos y/o Marlos y de los presuntos maltratos y/o asesinatos que ha cometido Dallas para con sus mascotas a lo largo de años. El vídeo es extremadamente devastador hacia Dallas, hasta el punto que ahora vemos que está tratando de tumbar las redes sociales de Miare. Toda la evidencia que muestra a lo largo del vídeo y lo que dice en él, para mí, es algo irrefutable. Y yo personalmente creo al 100% el testimonio y todas las pruebas que se han aportado en el caso. Si la solidez de sus argumentos, pruebas y demás no fueran extremas, no estaría diciendo lo que voy a decir ahora. Personalmente en el pasado he sido muy escéptico tanto con Dallas como con Miare a la hora de hablar de este caso, como pudisteis ver en estos vídeos de 2018. Pero a día de hoy la evidencia y el historial de Dallas especialmente hacen que todo en este caso sea bastante obvio. Así que a pesar de que yo no he sido testimonio directo de lo que vamos a hablar aquí, voy a dar por cierto todo lo que ha dicho Miare, ya que las pruebas hablan por sí solas. ¿Qué cojones pasa con la justicia en este país? ¿Cómo es posible que a nivel judicial se haya probado el maltrato hacia Argos o hacia Marlos o hacia quien sea, y a pesar de todo, sin una sentencia firme, se obligue a que la familia devuelva el perro a su maltratador? ¿Estamos todos locos o qué cojones? Para mí un caso como este habla bastante de cómo es la humanidad, qué clase de mundo vivimos. Porque por un lado tenemos la ley, ¿no? Es que técnicamente resulta que Dallas es el propietario del perro porque está a su nombre, así que a pesar de que haya unas conversaciones peritadas en las cuales se prueba que simplemente quería tener al perro como una venganza, como un contraataque, se le tiene que devolver porque, quiero decir, está a su nombre. Y a pesar de que lo maltrataba, bueno, es que es su móvil, es su Nintendo Switch y puede pegarle de puñetazos si le da la puta gana, que para eso es suya. Yo lo entiendo, un perro para la ley es un objeto, no es lo mismo que un ser humano. Y es que, vale, entiendo que un perro y un ser humano sean cosas diferentes, pero es un ser vivo y con todo este historial, ¿realmente no se puede hacer absolutamente nada? O sea, es que no lo entiendo. Por ley estás obligado a darle a tu mascota querida, que puedes considerarla al nivel de un hijo perfectamente, aunque técnicamente no lo sea, pero se siente como tal. Puedes acabar por un tema burocrático de papeleo, de quién se lo puso a nombre de quién, dándole tu mascota a una persona que tiene unas altísimas posibilidades de acabar con su vida. Este es el mundo en el que vivimos, gente. Esto es la realidad. Esto es... La simulación está... Definitivamente hay que pegarle un arreglillo a la simulación. Y si me dijeras, no, pero es que no se ha podido probar en el juzgado, no hay pruebas suficientes como para decir que Dallas haya maltratado a Argos. Bueno, técnicamente, al menos según Miare, al menos según ha mostrado en todas las pruebas que ha mostrado en su vídeo, técnicamente se ha probado. No es algo que todos sepamos y tal, pero es que no se puede probar porque no hay una evidencia física, entonces hay que tirar de presunción de inocencia. No, es que se ha probado por ley. Hay un vídeo con 5 millones de visitas en el canal de Dallas en el que él mismo dice pegarle golpes al perro. Lo podemos ver todos podéis entrar ahora mismo en su canal y buscar el momento exacto en el que dice esas palabras. Y por otro lado tenemos conversaciones peritadas en las que no es un golpe correctivo para... no, son palizas que dejan marcas, que dejan cicatrices. Teniendo en cuenta el presunto historial de asesinato de mascotas, que Miare expone muy bien a lo largo de su vídeo, ¿cómo es posible que la ley no pueda hacer una puta excepción, tío? Es que no me lo puedo ni creer. Y por otro lado, a nivel moral, la gente que decide creer a Dallas. ¿Cuántas veces hay que ver a Dallas en público, decir que quiere asesinar a gente, decir que quiere, bueno, mentir descaradamente, constantemente, ya sea para acusar a otros de cosas falsas o ya sea para salvarse de cosas que son su responsabilidad y no quiere asumir? ¿Cuántas veces va a ser necesario que se le pille descaradamente, mintiendo y haciendo todo tipo de triquiñuelas y de psicopateces para que la gente dejen de creer como putísimos subnormales
a este señor. Es que, ¿qué hay que hacer? ¿Qué coño es necesario que pase? ¿Cuántas estafas tiene que hacer? Es que nunca van a dejar de creerle. Y luego están los neutrales. Los fucking centrists de los cojones, que saben perfectamente la clase de puto psicópata de mierda que es, pero es que lo que pone en los papeles es lo que dice la ley que hay que hacer, entonces se tiene que acatar, porque somos todos putos retrasados y no podemos sumar 2 más 2. No, es que claro, yo, pues es que me creí el discurso de Dallas cuando era 2019, tal, que no paraba de hablar y de mostrar presuntas pruebas y no sé qué. Y claro, como me lo creí en ese momento, a pesar de toda la evidencia que hay hoy en día, pues no sé sumar 2 más 2, ¿sabes? No puedo hacer un poquito de retrospectiva y decir, hostia, pues igual todas las basuras que me creí eran putas mentiras de este señor que miente hoy en día en 2024, 23 y 22 todo el tiempo y se le pilla de manera súper evidente, que siempre mintió realmente. Pero, quiero decir, alguien que lleva 4 o 5 años mintiendo todos los putos vídeos en todos los putos temas y se le pilla todas las veces, creo yo que podemos sumar todos 2 más 2 y a pesar de que fuimos imbéciles de los cojones y le creímos hace años, podríamos decir, oye, que igual eso que nos dijo de tiempo no era del todo verdad, ¿sabes? Igual, este hijo de la grandísima puta al que se le pillan mentiras desde los últimos 3-4 años todos los putos vídeos que hace y se le expone constantemente, no se levantó un día y dijo, ¿sabes qué? A partir de... he estado diciendo todo el rato la verdad y a partir de ahora voy a empezar a mentir en todo. No, igual es un modus operandi que lleva haciendo desde hace 10 años y antes te lo creías y ahora ves que es evidente y no te lo crees. Si es tan evidente ahora... Si todos sabemos la clase de basura de persona que es, ¿por qué nos pensamos que un día se levantó y cambió de manera de ser? ¿Por qué no te das cuenta de que lleva siendo así desde el principio, solo que antes le creías y ahora no? Cuando yo vi que Dallas y Javi mentían descaradamente sobre mí, pensé, bueno, quizás se han visto acorralados ante mis increíbles argumentos y han tenido que recurrir a la mentira para que... Claro, es que si les pillo ahora y tal y no sé qué, pues como que todo lo que antes han dicho que era verdad, se les puede caer porque pierdan credibilidad. Entonces por eso tienen que mentir sobre mí, para demonizarme, para hacerme ver como que estoy loco y solo digo locuras, porque claro, es que hasta ahora han dicho la verdad, pero conmigo han topado con su talón de Aquiles, yo qué coño sé, y han tenido que recurrir a la mentira en contra de mis argumentos para no perder esa credibilidad. Irónicamente, ¿no? Porque recurrir a una mentira para no perder credibilidad es un poco absurdo, ¿no? Pero sería como lo típico de, oye, te han pillado, pues tiras pa'lante, ¿no? Tonto de mí, yo pensaba que solo mentían conmigo. Y es como, amigo, es evidente que no mentían solo conmigo, es evidente que han mentido durante todo este tiempo sobre Wismitsu, Miare, Antonia, etcétera, etcétera. Si vemos hoy en día lo claro que es su modus operandi a la hora de tener conflictos con youtubers, ¿por qué somos incapaces de ver que siempre ha sido así? Las únicas razones que se me ocurren para que esto siga siendo como es básicamente lo siguiente: o la gente es extremadamente retrasada mental, y no lo digo desde el asco, bueno sí, realmente sí, pero no lo digo por eso, o sea, creo que estoy siendo objetivo. O la gente es literalmente retrasada mental, o la gente es muy mala. Y yo entiendo que en cuanto a casos así, pues no es tu vida, no tienes nada que perder, no se te ha perdido nada ahí, lo entiendo perfectamente. Yo mismo hice hace mucho tiempo un vídeo en el que hablaba de que no hay que posicionarse en este tipo de temas y simplemente hay que ver el show desde las gradas. Era un vídeo llamado Da la Review y el fanatismo en los salseos, pero es que en esa época las cosas no se veían tan claras como hoy en día. Hay demasiadas evidencias a día de hoy y si no quieres verlo o si te parece que la neutralidad es lo que merece esta situación, lo que eres es una basura de persona. Si tú ves a Dallas y a Miare y dices, los dos son muy malos, porque los dos son malos, porque... Eres ridículo, eres imbécil. O eres tonto o eres mala gente, es que no tiene otra. Muy probablemente las dos. O bueno, o quizás simplemente no te has informado al respecto. En caso de que quieras opinar públicamente sobre este tema, creo que lo mínimo que podrías hacer es ver también la versión del otro lado y tener un poco de mente abierta. Quiero decir, no es como que Dallas lo haya puesto muy difícil para que veas la clase de puta basura de persona que es. Quizás, y solo quizás,
te ha mentido todo este tiempo sobre Miare y el tema del perro y toda esta historia. En fin, para acabar con este tema, solo decir que me gustaría ver que esta situación cambie, me gustaría ver que haya un poquito de puta justicia y que Miare pueda quedarse con su perro y no tenga que estar a manos de un maltratador que no lo quiere, que nunca lo ha querido y que probablemente lo vaya a acabar matando. Bueno, no, eso nunca se sabe, ¿no? Pero vaya, todo apunta en esa dirección. Y para los youtubers y streamers que vean esto, mirad el caso por vuestra propia cuenta, sacad vuestras propias conclusiones y hablad del tema, porque algún día la víctima podría ser tú, algún día te podría tocar a ti tener que lidiar con un acosador de esta magnitud, con este público y con esta influencia. No sé, al final, luego les pasa a todos los streamers que les acaba haciendo un vídeo mintiendo y diciendo un montón de basura de ellos, se tienen que comer el acoso y se quedan calladitos porque hoy, que si les respondo será peor. Exponed la clase de basura de persona que es, haced que el máximo número de gente posible se dé cuenta y quizás así cambien las cosas, quizás podemos por fin librarnos de esta lacra que tenemos en internet, porque si tiene la imagen que merece tener, la gente no se lo tomará en serio cuando haga vídeos manipulados hacia vosotros. Y más cuando, en casos como este, las pruebas son tan contundentes. Tenéis ahora mismo la herramienta para exponerlo tal y como es. Y, con suerte, no tendremos que seguir lidiando con basura así. Porque con el precedente que estáis dejando, imagínate que, bueno, resulta que al final Dallas acaba entrando en la cárcel y nos libramos de él. Yo creo que más de uno querrá repetir lo que está haciendo. Yo creo que más de uno dirá, oye, le salió bien durante muchos años, yo lo podría hacer mejor. Con este precedente solo dejamos en claro que la sociedad es extremadamente cobarde, que vivimos en un mundo en el que no hay justicia y que un psicópata puede hacer lo que le dé la puta gana hasta que sea demasiado tarde. En fin, ojalá me equivoque. Ojalá la situación cambie y ojalá se haga justicia. Espero que María y su familia no tengan que darle su mascota a tremendo putísimo personaje. Y ya está. Y por cierto, si no habéis visto su vídeo, os recuerdo que está en la descripción y en el comentario fijado. Os recomiendo que lo miréis.